Yo tengo una pregunta para hacer, doctor. Sí, Juan. Eh, la pregunta sería, las declaraciones, las llamadas acuerdos de Madrid, que serían declaraciones, así son tituladas, más el acuerdo Forador y Duncan, que tampoco es un acuerdo, es un comunicado de prensa, por lo menos así está titulado en el documento. Sin embargo, funcionan como acuerdos. ¿El gobierno tiene alguna política con respecto a estos mal llamados acuerdos, pero que se aplican, digamos, como tales, y que significan, por supuesto, un avance de las pretensiones británicas de facto? Sería el raro caso de un tratado internacional de facto que está aplicándose en Argentina sin tener la validación del Congreso Nacional, que es un requisito de validez de los tratados y de incorporación al derecho interno, y en consecuencia, bien se los puede calificar de tratados de facto. Pregunto Sí, entonces, ¿el sí. gobierno tiene algún proyecto de accionar sobre estos Mire, llamados Juan, tratados? yo le comento que yo he sostenido una posición siendo diputado nacional, siendo vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en el momento en que el gobierno dio a conocer el comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016. Y sigo pensando lo mismo que pensaba en aquel momento, y trabajo en función de clarificar la posición argentina en relación a este tema. Yo hay algunas precisiones que en este momento no estoy en condiciones de dárselas, justamente porque estamos trabajando en algunas cuestiones respecto que están relacionadas con ese comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016. Sí le puedo decir que hay una primera cuestión que tiene que ver con el hecho de que buscamos que ninguno de los contenidos de ese comunicado conjunto que se conoce como Forador y Duncan produzca efectos que vayan en contra del interés nacional. En relación con esto, hay dos temas en los cuales estamos trabajando específicamente y les pido disculpas no poder darles precisiones porque hasta que esto no se consolide, quiero ser prudente, pero hay uno que tiene que ver con la cooperación antártica y otro que tiene que ver con el tema vuelos. En esos dos temas estamos trabajando y en relación del trabajo, en relación con esos temas, estamos haciendo una evaluación general de ese comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016. Con respecto a los denominados acuerdos de Madrid, es un tema que requiere alguna precisión, y yo simplemente les quiero comentarles algo en términos muy genéricos, porque daría para hablar específicamente de este tema y me gustaría por ahí en algún momento que podamos hacerlo. Ustedes saben que esas instancias que dieron lugar a esto que se denominan Acuerdos de Madrid fueron instancias en las cuales existieron distintos, vamos a decirlo en lenguaje coloquial para que se entienda, distintos productos o subproductos. Uno de ellos fue el acuerdo sobre temas hidrocarburíferos que el presidente Néstor Kirchner dejó sin efecto a partir de una denuncia de lo que allí se había establecido. Hay otros acuerdos en los términos en que se plantean como acuerdos de Madrid, que tienen que ver con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Otros que tienen contenido vinculado a la pesca, creación de la subcomisión de pesca. Otros que tienen contenidos de naturaleza militar, por ejemplo, el derecho de inspección de ambos estados. Bueno, distintos elementos. No se puede hacer un planteo general sobre los contenidos de lo que subsiste de esos llamados Acuerdos de Madrid sin medir las consecuencias que tendría una decisión sobre el conjunto de los temas que están allí.
Por ejemplo, las relaciones diplomáticas, si nosotros decimos que la Argentina busca resolver la cuestión de soberanía por la vía diplomática, es decir, por negociaciones, no podemos imaginarnos un escenario donde no haya relación diplomática. Esto yo se lo digo con franqueza. A veces hay compañeros que dicen, bueno, ¿para qué tenemos relaciones diplomáticas con el Reino Unido? ¿O qué sentido tiene que tengamos un embajador en Londres? Si nosotros queremos modificar las circunstancias y vamos a hacerlo por el derecho internacional, se tiene que hacer en el marco de las relaciones diplomáticas que fueron restablecidas en ocasión de esto que se denominan Acuerdos de Madrid. Entonces, hay aspectos que pueden evaluarse crítica y negativamente, por eso cosas que se dejaron sin efecto. Por ejemplo, subcomisión de pesca. Estuvo vigente durante el menemismo, después, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se deja sin efecto el funcionamiento de esa subcomisión de pesca, y se restableció con el macrismo, que comprometió la entrega de los inventarios de recursos pesqueros, compartir esa información con el Reino Unido. Eso se ha dejado sin efecto nuevamente. Entonces, lo que quiero decirles es que a veces no es tan sencillo como decir, bueno, se deja sin efecto, se renuncia, hace la denuncia de esos acuerdos. Hay otro aspecto que también quiero señalárselos que tiene que ver con el marco internacional que se aplica a las negociaciones entre los estados. Este es otro aspecto que requiere alguna profundización. No voy a abundar en esto, pero la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados es la que rige los acuerdos entre los estados. Para que haya un acuerdo internacional, en términos internacionales, no necesariamente tiene que tener la forma de un tratado. Esta es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Y una de las cuestiones que cuestionamos duramente al macrismo, ¿no? Porque uno puede ponerle el nombre que quiera, puede ponerle parte de prensa, hoja de ruta. Lo importante es el contenido que tiene. Lo segundo que es muy importante tener en cuenta es cómo se paran los estados en cuanto a exigir el cumplimiento de lo que se ha pautado. Ahí hay otra dimensión que hay que tener en cuenta. ¿Eso a qué lleva? A que algunos digan, Forador y Duncan no es un tratado internacional, no es un acuerdo en los términos de la Convención de los Tratados, y que otros digan que sí. Que unos digan que es una hoja de ruta y que no tiene ningún impacto, y otros digan que es un acuerdo que tiene impactos. Esto lleva también a que algunos planteen, no conviene tocar nada porque eso no tiene ningún valor, y otros digan, hay que derogarlos por la vía de la denuncia del acuerdo. Bueno, en esto hay todo un debate. Nosotros lo que intentamos hacer, yo le voy a dar un ejemplo gráfico para que se entienda qué es lo que hacemos desde la Secretaría de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur. Esto es como, creo que, si no me equivoco, se llama Shenga, ¿no? Esas construcciones de maderitas que se van. Uno trata de ir viendo cuál es la maderita que puede tocar sin que se caiga todo el edificio. ¿Y el edificio cuál es? La soberanía argentina sobre Malvinas. Sobre Malvinas, sobre Georgia, sobre Sandwich del Sur. Entonces, es muy fácil avanzar en determinados sentidos. A veces no es tan sencillo desarticular los avances que se han hecho en un sentido que puede ser negativo. Entonces, tratamos de ser muy cuidadosos en esto. Contamos con un equipo de diplomáticos de primer orden, de primer nivel, y en ese aspecto nosotros estamos seguros de que los pasos que vamos dando son pasos que responden a la defensa del interés nacional, a evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo nuestra reivindicación de soberanía. Clarísimo, muchas gracias. Gracias, Juan. Hay una pregunta hecha por el chat. Ángel Rato pregunta, ¿cuál es la postura argentina ante el apoyo de Chile y Uruguay al Reino Unido? El apoyo logístico desde Punta Arenas y desde Montevideo.
Miren, el tema, en primer lugar, vamos de lo más general a lo más particular. Tanto Chile como Uruguay reconocen la soberanía argentina sobre Malvinas, tienen en todas sus declaraciones públicas un nivel de compromiso máximo. Ese compromiso máximo también implica el evitar aquellas acciones que puedan significar un soporte logístico a la militarización o actividades ilegales en materia pesquera en relación con la ilegítima presencia británica en Malvinas. En Chile, por ejemplo, cuestión que tenemos que tener presente, porque no cualquiera dice esto, Chile incluso dice que es una política de Estado de los gobiernos democráticos el reconocimiento de soberanía sobre Malvinas. Es decir, que es un tema en el que no hay discusión. Sabemos que hay sectores de la política chilena que sostienen posiciones distintas, pero no se manifiestan en posiciones oficiales ni en el Congreso. Ni en posiciones del Poder Ejecutivo ni en el Congreso. Esta situación es la que ha existido hasta que asumió Boric, y Boric ha reafirmado el mismo camino, el mismo, con un nivel de compromiso público más alto incluso, cosa que nosotros tenemos que valorar muy especialmente. Ahora bien, aparecen situaciones en las cuales estos países permiten determinadas actividades que se presume que son actividades que están fuera de lo que podría calificarse como de carácter humanitario. Hay una situación, la Argentina reconoce que hay situaciones humanitarias que deben ser atendidas. Si una embarcación, si un avión especialmente, transporta a una persona que está con un tratamiento médico que requiere atención en un hospital del continente, sea en Argentina, en Chile o en Uruguay, Argentina prioriza la situación humanitaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos casos, más de los que desearíamos, aparece bajo la figura del vuelo humanitario, aparece la situación de vuelos que dan la impresión, y digo dan la impresión porque hay un montón de indicadores que así lo muestran, de que no son humanitarios. ¿Qué hace Argentina en ese caso? El gobierno argentino, con la intervención de nuestra Secretaría, de la Cancillería, instruye a nuestros embajadores para que adviertan a los gobiernos vecinos sobre estas situaciones que se salen del compromiso tradicional que esos países sostienen. Es una situación trabajosa, es una situación que a veces genera rispideces, pero es una situación donde, sobre todo, lo que nosotros buscamos es demostrar que hay un reforzamiento de la militarización que no solamente perjudica a la Argentina, es una amenaza también para Chile, también para Uruguay, también para Brasil, para los países de nuestra región en general. Por lo tanto, dejar, de algún modo, minimizar esta situación, a veces se da una situación que es perjudicial para los intereses argentinos, pero también para esos países. Tratamos de persuadir en relación con ese sentido. Yo he tenido varias conversaciones con funcionarios chilenos, uruguayos y brasileños en relación con el tema, y es un tema que está permanentemente en nuestra agenda. A veces incluso utilizan el argumento, especialmente con Chile, de la logística antártica, y se amparan en el Tratado Antártico. Bueno, todo esto implica un trabajo de cercanía con los gobiernos vecinos en función de evitar estas situaciones. Con respecto al tema buques, ahí hay una situación particular que a veces también tenemos que contemplar, porque a mí me llegan por ahí compañeros que me hacen llegar la preocupación porque visualizan que hay un buque británico entrando en el puerto de Buenos Aires o en otros puertos. Es importante tener en cuenta que la legislación argentina lo que penaliza son aquellas embarcaciones que realizan actividades no permitidas por la Argentina, es decir, actividad pesquera ilegal en Malvinas o actividad
hidrocarburífera no autorizada, de exploración hidrocarburífera no autorizada por la Argentina. No hay una situación de prohibición del ingreso de buques británicos que no tengan que ver con esas actividades. Esto también es importante aclararlo y tiene que ver, incluso existen compromisos de libre tránsito más allá de la entrada a puerto, siempre y cuando esas embarcaciones no estén haciendo actividades ilegales para la Argentina. Esto también es importante decirlo porque a veces se genera la confusión respecto de por qué aparece un buque británico, un buque de transporte carguero en determinado puerto argentino. Bueno, esto tiene que ver con que la ley argentina no penaliza ese tipo de situaciones. Si hubiera la adopción de otro criterio, tendría que ser sancionado por ley. Ahora, acá lo que Argentina intenta hacer es que la actividad, no se realice la actividad ilícita que va en contra de los intereses argentinos. Eso no quita que hayan quienes puedan hacer actividades lícitas y que pueda ser incluso de interés de la Argentina, siendo del país que sean, siendo de países de la región, de otras regiones del mundo, o siendo el propio Reino Unido. Este es un debate que siempre está presente en nuestra política. Lo que no se puede es exigir el cumplimiento de normas que no existen. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. Yo quiero hacer una... Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, pero perdona. Hay una pregunta también hecha por chat y después te damos la palabra, si te parece. Raúl Argañarás pregunta, ¿existe un estudio sobre los ingresos que obtiene el Reino Unido por la explotación de los recursos del área ocupada militarmente? ¿Hay reclamos de Argentina en tal sentido? Bueno, un saludo para Raúl, que hace mucho que no lo veo presencialmente. Hay estimaciones, no se puede determinar a ciencia cierta, muchas veces se hacen las estimaciones comparando los datos que publican los países, el Reino Unido, el gobierno británico, con las estimaciones de stock pesqueros o de otras actividades económicas, pero no podemos decir con absoluta certeza cuál es el monto. Argentina denuncia todo este tipo de actividades, lo hace permanentemente, cada vez que hay alguna situación de innovación de acciones unilaterales, económicas, Argentina las denuncia, lo mismo que con la militarización. En eso hay todo un mecanismo que funciona en nuestra Secretaría, especialmente en la Dirección de Malvinas, a los efectos de atender ese tipo de situaciones. Y ese tipo de denuncias son muy importantes porque valen al momento de sostener nuestras posiciones en el Comité de Descolonización y afectan gravemente la reputación británica. Esto también hay que tenerlo en cuenta. El Reino Unido tiene costos por incumplir. Ahí se desconectó. Que produce el Reino Unido en sus interlocutores, incluso socios o antiguos socios. Y por otro lado, costos económicos. Yo les recomiendo, si no lo han visto, hay una nota en The Guardian de un destacado columnista apellido Jenkins, que fue publicada ayer, hoy está en varios diarios argentinos, en donde él plantea que esto tiene que ver, no recuerdo la expresión específica, pero con algo así como un imperialismo caduco, un imperialismo fuera de tiempo, ¿no? Y plantea que el Reino Unido tiene que devolver las Malvinas a la Argentina. Esto tiene que ver con cierta opinión pública que hay en Reino Unido, de quienes se oponen a estas prácticas imperialistas, de nuevo imperialismo que pretende llevar el Reino Unido adelante con esto del Global Britain, ¿no? Este nuevo proyecto global del Reino Unido. Muchas gracias. Doctor. Hugo Rodríguez, ¿querés hacer una pregunta? Sí. Bueno, en primer lugar agradecer la exposición tan rica en datos y tan bien estructurada, ¿no? Yo tomé nota de todo, creo. Algo que es diferente a todo lo que se ha hablado desde Cancillería, incluso hasta la fecha,
Es que creo que Guillermo Carmona es la primera persona que aborda el tema del Tratado de Madrid sin esquivarle y explicar por qué está vigente, ¿no? Eso, un reconocimiento específico sobre eso, ¿no? Después, a modo de pregunta, cuando hablabas de Malvinas como cuestión de Estado, hablabas de la opción de actuar de acuerdo al derecho internacional, remarcaste eso bastante, y dentro de las 4 condiciones para recuperar Malvinas, la tercera es resultar creíble en el ejercicio de la soberanía en áreas no disputadas, ¿no? Ahí mi pregunta es específicamente si hay una mirada del sistema de defensa militar argentino, al menos desde el punto de vista disuasorio, ¿no? Al menos de sentarse a la mesa de negociación diciendo, tengo esto, ¿no? Porque dentro de los sectores patrióticos, dentro de los cuales me muevo mucho, hay como una sensación de que está todo muy venido abajo, ¿no? En los últimos 30 años, digamos. Sí, sí, Héctor, mira, yo soy muy cuidadoso en relación a hablar los temas de defensa, no porque no me interese o no los conozca, sino porque soy cuidadoso de que la comunicación de defensa la haga el Ministerio de Defensa. Lo que sí te puedo decir, yo he sido funcionario de defensa hasta septiembre del año pasado, antes de ir a la Secretaría de Malvinas, y si bien mis funciones no tenían que ver con áreas específicamente militares vinculadas con la planificación u operatividad militar, sí he tenido la posibilidad de ser parte del gabinete político-militar y tomar conocimiento de cosas que considero muy valiosas. Lo primero que señalo es que creo que hay muchas claves de lo que vos mencionás en la Directiva de Política de Defensa Nacional. Ese es un documento que hay que conocerlo, está publicado, es un buen documento que plantea escenarios, plantea desafíos, plantea objetivos, y a partir de ese documento se ha disparado el proceso de planificación estratégica de la defensa, que es una tarea que hacen el Estado Mayor Conjunto y las 3 fuerzas. Yo creo que ahí hay muchos elementos no me voy a poner ahora a repasarlos, pero incluso hay un abordaje de la cuestión Malvinas y de los desafíos estratégicos que representa para nosotros, y se resalta el carácter disuasorio que debe tener el sistema de defensa nacional. Hay elementos muy importantes. Yo se los recomiendo a los que les interesan los temas de relaciones exteriores y de defensa. La lectura es un buen instrumento como para tener una idea en qué es lo que está priorizando la Argentina en materia de defensa. Lo segundo que te comento es que yo coincido con vos en que tenemos un deterioro histórico de nuestras capacidades de defensa. No viene al caso ahora historiar ni echar culpas y responsabilidades. Yo me involucré mucho en la investigación del hundimiento del Ara San Juan, por ejemplo, y ahí saltaron un montón de problemas que se han ido acumulando. Y es un caso es un caso testigo, les diría, lo del Ara San Juan, ¿no? De cómo a la gestión negligente de un gobierno que tomó decisiones de cosas que se podrían haber evitado y que podrían haber evitado la tragedia, se suman también cuestiones de sistema, cuestiones reglamentarias, cuestiones que se han ido acumulando. A mí me parece que esas cosas, por supuesto uno querría que se resuelvan en el momento, pero requieren procesos. A mí lo que más me impacta como un hecho positivo es que la Argentina, con el actual gobierno, y en esto destaco la gestión de Rossi y la gestión de Tayana, ambas, ha ido poniendo en marcha determinados procesos que pueden permitir, si se sostienen en el tiempo, una recuperación adecuada de las capacidades, no solamente de las capacidades militares, sino también de las capacidades que por ahí son tanto más importantes, las capacidades de producción para la defensa. Y en esto yo soy un convencido defensor del FONDEF, de la ejecución puntual y plena del FONDEF,
y soy un convencido de que Argentina tiene que tener industria para la defensa. De hecho, vivo con mucha satisfacción que por primera vez en toda una historia de más de 70 años, el organismo previsional de los retirados y pensionistas militares, el IAF, haya invertido en una operación muy rentable, que además la está cobrando el IAF puntualmente, para la producción de un avión de entrenamiento militar, militar y civil, que es el IA-100 Malvina. Ahora en la feria de aviación que se hizo en Chile fue presentada la propuesta, y ya este año esperamos que esté pudiéndose probar el prototipo que financió este organismo donde yo impulsé esta medida junto con Agustín Rossi, y que eso dé lugar a que podamos comenzar una fabricación en serie. Ya la Fuerza Aérea ha encargado 25 aeronaves. Es muy importante eso. Va a permitir abaratar los costos en el entrenamiento, que se hacía con aviones que alquilaba la Fuerza Aérea FADEA, con algunos aviones que se habían comprado precios carísimos, con mantenimientos carísimos, por un avión fabricado por la Argentina. Y lo mismo te puedo decir del Pampa 3, y lo mismo se puede decir de la puesta en marcha nuevamente de ciertas capacidades de producción de fabricaciones militares. Me parece que esto es muy, muy positivo. Por supuesto que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, porque hay un montón, como se han acumulado las faltas de continuidad en las políticas de inversión, y por ahí se nota más lo que falta que lo que se está haciendo, pero es mucho, mucho lo que se está haciendo, y hay que sostenerlo en el tiempo. A mí lo que me preocupa, y esto se los digo, compañeros, también un poco apelando a la situación política, ¿no? A mí lo que me preocupa es que todos estos avances que con mucha dificultad, con muchas limitaciones estamos dando, me preocupa mucho que se pierda, porque le dejemos el camino allanado a una derecha inescrupulosa que cuando ha estado en el gobierno siempre todas estas cosas de la soberanía les importó una nada, y siempre estas cuestiones de crear condiciones en favor del interés nacional las atacaron. Entonces yo creo que en esto nos debemos también un debate respecto de cómo podemos, a este proceso positivo que se da en muchos campos, a veces son más de los que uno se imagina, cómo en lugar de sostener una crítica despiadada, cómo podemos valorar las cosas, pocas o muchas, que se están haciendo para potenciarlas y para que perduren en el tiempo. Esta es mi preocupación mayor. Esto es lo que yo trato, sobre lo que trato de trabajar. Y les digo sinceramente, a mí me preocupa que estos avances que hemos tenido en materia de defensa, por ejemplo, se pierdan en manos de un gobierno de Juntos por el Cambio, porque ya vimos lo que hicieron. Entonces, creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, sobre todo a quienes tenemos responsabilidades políticas dentro del Frente de Todos, dentro del campo nacional y popular, y sin dejar de lado las críticas que podamos tener. Lo que no podemos es priorizar los enfrentamientos internos y facilitarles el acceso al poder a los que han hecho las cosas que han hecho, ¿no? Esto, discúlpenme, corro un poco de la temática, pero no hay política exterior ni hay política de defensa sin proyecto compartido, sin proyecto nacional. Esto es lo que yo pienso.